Saludos, soy Ana Cristina Bracho y estamos por la ruta electoral desde ANTV. Hoy nos acompaña Eneco Companys desde el País Vasco. Es abogado, profesor, miembro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y tenemos la oportunidad de compartir con él sus visiones sobre lo que estamos viviendo este 28 de julio en Venezuela. Eneco, quisiera que tú me dijeras cuál visión tienes tú sobre el sistema electoral venezolano. Sé que has trabajado constitucionalmente también el tema de Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, vamos a ver, desde luego el sistema electoral venezolano, allí desde donde yo vengo, que vengo del País Vasco, del Estado español, tiene muy mala prensa. Y tiene muy mala prensa, yo creo, y por mi experiencia, porque esta es ya la quinta vez que vengo a visitar el país, completamente inmerecida. Siempre recuerdo cuando me ha tocado impartir conferencias sobre la cuestión venezolana allá en el País Vasco, que la Fundación Jimmy Carter, nada sospechosa de ser chavista, revolucionaria ni nada por el estilo, ha llegado a decir que el sistema electoral venezolano es el más perfecto que existe a nivel mundial por el nivel de garantías democráticas que ofrece, ¿no? Para que las elecciones se celebren de forma absolutamente transparente, limpia y democrática. Evidentemente eso allá a los distintos países de Europa por intereses geopolíticos no llega esa verdad y nosotros venimos aquí un poco pues, a poner la lupa en Venezuela, a acompañar el proceso electoral y a dar fe de que efectivamente las cosas se hacen como marca la ley y el Estado de Derecho en Venezuela. Yo creo, desde luego, que más allá de las tergiversaciones, de las falsedades que cuentan los medios de comunicación mainstream y de masas, Venezuela goza de muy buena salud democrática y creo que este 28J lo vamos a poder comprobar de nuevo. A eso hemos venido. En la verdad que hablan los medios siempre está detrás cuáles son los intereses, ¿no? Hay un interés que marca la manera en la que abordan el tema venezolano. Justo antes de entrar a este espacio, estábamos hablando de cuál es ese tratamiento mediático que hay en España en relación al proceso venezolano y en específico en relación a estas elecciones. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, un dato bastante significativo es que la mayoría de la gente en el Estado español no sabe quién es el presidente de Portugal, pero todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro, ¿no? Y es precisamente porque lo han satanizado, lo han convertido pues poco menos que en el diablo, ¿no? En un dictador feroz que de alguna forma maltrata continuamente a la oposición y se ha venido convirtiendo en un dictador todopoderoso que ha ido absorbiendo los poderes del Estado. Evidentemente eso no se sostiene. Uno puede entender a veces que vea periodistas de extrema derecha, ¿no?, vociferar contra Maduro y bueno, que ese tipo de gente haga ese tipo de discursos, pues no, a mí no me resulta especialmente preocupante. Resulta más preocupante cuando gente que en teoría sí que es demócrata empieza a comprar ese tipo de discurso, esas matrices de opinión que no se sostienen con la realidad, porque uno viene aquí hoy a Venezuela de visita y ve que es un país en el que hay libertades civiles, hay libertades políticas, la campaña electoral se hace con garantías democráticas, la oposición política puede concurrir a las elecciones y, de hecho, bueno, un dato absolutamente incontestable es que desde el año 98 a esta parte, en Venezuela, si no me equivoco, se han desarrollado 25 o 26 procesos electorales, ¿no? Qué extraña dictadura que continuamente y año tras año somete a votación y a contraste ciudadano y a la legitimación ciudadana la relegitimación de todos los poderes públicos, ¿no? Evidentemente no se sostiene de ninguna de las maneras y a nadie se le escapa que lamentablemente vivimos en mediocracia, los medios de comunicación que están capitalizados por los grandes poderes financieros y capitalistas. Bueno, pues evidentemente en Venezuela hay un proceso de liberación nacional y social que detestan, que lo quieren parar por todos los medios y actualmente pues los medios de comunicación no están de ninguna de las maneras cumpliendo la labor que la Constitución les tendría que dar aquí o en el Estado español, que sería la de informar, la de dar una información rigurosa, sino que están a sabotear, a atacar
un proyecto político como es el del chavismo, que es un proyecto político, democrático, legítimo, y me atrevería a decir que justo, ¿no? Y lamentablemente, pues vemos eso, ¿no? El panorama mediático, no solo a nivel estatal en el Estado español, sino a nivel global. Los medios de comunicación están cada vez en menos manos, en manos de una oligarquía económica y financiera que modula las matrices de opinión para sus propios intereses, y eso es una malísima noticia para la democracia. Por suerte, aquí en Venezuela se puede constatar no solo que hay libertad de información, sino que la información es un bien público y como tal lo proveen los medios de comunicación públicos, además de los privados, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia, sobre todo porque ponen un contrapunto. ¿Tú te referías a esa expresión que ya Eduardo Galeano hablaba de la extraña dictadura en Venezuela? Han pasado muchos años desde que eso se empezó a decir. Creo que eso se empezó a decir cerca del año 2004, 2005. Pero esta vez estamos ante un proceso que está desatando una gran furia eh, de mentiras, de difamación. Y lo que tiene de particular centralmente es que un sector que tiene ya muchos años hablando mal del sistema electoral, diciendo que en Venezuela no hay democracia, no hay elecciones, decide esta vez ir a esas elecciones. En tu perspectiva, ¿qué es lo que está en juego para que se le dé tanta relevancia a algo que, como bien lo decías, ha pasado 25 veces? Es decir, casi una vez por año en Venezuela hay elecciones. Pero esta vez, como gran expectativa, gran sonido, gran ruido, frente a un proceso que cumple las normas constitucionales, que cumple los acuerdos políticos y que al final es un hecho cotidiano en Venezuela. Bueno, yo creo que estas elecciones son tan trascendentales porque la trinchera de Venezuela no es solo la trinchera de Venezuela, es la trinchera de los pueblos del mundo. Y me explico. A comienzos de la década de los 90, cuando colapsa la Unión Soviética y caen los sistemas del socialismo real, nos invade una ola de neoliberalismo brutal, y en esa borrachera de neoliberalismo sus máximos pontífices pontifican que ya no hay alternativa, que el neoliberalismo ha demostrado su supremacía sobre cualquier proyecto socialista o alternativo al capitalismo y que en consecuencia la historia ha terminado, ¿no? Es Francis Fukuyama quien pontifica el fin de la historia, ya no va a haber nada más. Tenemos la democracia parlamentaria liberal en el terreno político y tenemos el sistema económico capitalista y neoliberal contra los pueblos en el terreno económico. Cuando Chávez llega al poder en el 98, lo que demuestra es precisamente lo contrario, ¿no? Que la historia la escriben los pueblos y que sí que existe alternativa. Y Chávez levanta a Venezuela, levanta a los pobres de Venezuela, pero no solo a los pobres de Venezuela, levanta también a los pobres de toda Latinoamérica y crea un ejemplo, para todos los pueblos del mundo, que hoy tenemos el espejo venezolano. Por si eso fuera poco, lo que en sus inicios era un proyecto nacionalista, patriótico, antiimperialista, con el paso de los años se va radicalizando, poniendo el rumbo al socialismo del siglo XXI, al socialismo comunal, a las comunas, a los consejos comunales, a una democracia participativa, protagónica y comunal, ¿no? Y eso evidentemente genera un ejemplo a nivel mundial que rompe todos los esquemas de los poderosos, y por eso es tan temido Venezuela. Si solo fuese la cuestión venezolana, pues probablemente la Unión Europea, los Estados Unidos, no someterían a este país a ese nivel de castigo, ¿no? Con bloqueo económico, con medidas coercitivas unilaterales, con desestabilización monetaria, bueno, pues todo lo que hemos visto esta década anterior, ¿no? Que golpeó muchísimo el nivel de vida de las clases populares en Venezuela, del que evidentemente yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Que estamos viendo estos días, pues que Venezuela se está recuperando, ¿no? De ese castigo al que lo han sometido. Y sobre todo yo creo que lo que se decide en estas elecciones en Venezuela es si Venezuela sigue siendo un país soberano, que es el proyecto histórico que representa el chavismo, o lo que se hace es volver al pasado, al neocolonialismo, a que Venezuela sea el patio trasero
de los Estados Unidos y que sea Venezuela pues vuelva a ser un país con soberanía formal pero sin soberanía real, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en juego, por eso son tan importantes las elecciones de este domingo y por eso todo el mundo tiene que ir a votar. Fíjate, tú hablabas de esa idea del fin de la historia, de la que transitamos desde Venezuela, lo que otros llaman hoy la década ganada, ¿no? Ese periodo del progresismo latinoamericano que además hoy está en un momento como bien complicado, porque estamos viendo lo que ha pasado en Argentina, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador y vemos en la jugada sobre las elecciones de Venezuela mucha presión sobre Colombia y mucha presión sobre Brasil, ¿no? Entonces vemos como todo esto se va como articulando para romper la idea de la posibilidad de un Estado soberano, como decías, pero también un Estado en condiciones de estabilidad. Estamos en un momento en el que estamos viendo cómo la apuesta no es ni siquiera como que ganar las elecciones, sino desestabilizar Venezuela. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues es evidente, ¿no?, que el imperio y sus tentáculos aquí en Venezuela están generando un caldo de cultivo a través de encuestas, a través de entrevistas en los medios de comunicación globales de sus principales voceros, ¿no?, para generar un estado de opinión en virtud del cual sea imposible que el chavismo haya ganado las elecciones de forma justa, ¿no? Eso es lo que ellos están intentando generar. Por suerte, somos cientos, incluso creo que miles, los observadores, veedores y acompañantes internacionales que hemos venido acá a Venezuela a certificar que aquí se da un proceso electoral con plenas garantías, desde el respeto irrestricto a la soberanía y a la independencia nacional de Venezuela, y vamos a tratar de abrirle los ojos al mundo precisamente para demostrar que eso es así. Estamos ya llegando casi al final del espacio que teníamos, pero yo quería solamente preguntarte una cosa. Tú conoces Venezuela, no es la primera vez que has venido. ¿Qué te has encontrado cuando has llegado a Caracas? Bueno, pues de momento yo creo que me he encontrado un país en paz, se ve y se percibe una mejoría en las condiciones generales de vida, se aprecia en la propia calle, pues con respecto a mis últimas estadías en este país en 2017, 2019, donde la situación estaba realmente dura. Vamos a procurar que los próximos días, y no me cabe ninguna duda, de que el proyecto histórico que representa el chavismo es lo que quiere, que estas elecciones se celebren en paz, con un respeto irrestricto a lo que marca la legalidad, con un respeto irrestricto al CNE, que es el organizador de las elecciones, a lo que él diga, y vamos a ver cómo suceden los acontecimientos, pero yo creo que sin lugar a dudas va a ser una fiesta de la democracia y esperemos que el proyecto del chavismo salga fortalecido ahora mismo. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Eneco, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio por ANTV rumbo al 28 de julio.